Sí, querida. Qué gozo estar con todos ustedes y ustedes con nosotros y disfrutar de este tiempo de comunión. Uno dice un retiro misionero y siempre se habla, parece de lo mismo, pero que la mies es mucho y los obreros pocos. Y nos hace bien estar juntos. Vieron que a veces estamos deseosos y ya vamos a hablar allá y no hablamos con nadie porque hay tanta gente que hola, ¿qué tal? Y el otro que está esperando acá y al fin es difícil hablar, pero qué lindo que es estar juntos, unánime, en comunión, es incomparable. El sacrificio, yo sé que mucha gente grande, vieja hace. Los jóvenes no tienen tanto problema, pero que se sufre por el calor, por esta cosa, por lo otro, y es una incomodidad. Pero qué lindo es estar unánimes y juntos. Cuánta bendición trae, y la mayoría y casi todos los que nos vamos de aquí contentos, aunque sea de habernos visto la cara, porque a veces pasa tiempo y no nos vemos, pero cuando nos podemos ver, qué alegría. Estamos agradecidos, sí, es verdad, alguien lo reconocía hace un momento, a los hermanos que nos han servido con tanta gracia y con tanto amor. Muchas gracias. A los cocineros, los que nos hospedan, el amor de la iglesia. Mi hermano, no hay otra cosa más preciosa y más alta sobre la tierra que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Un aplauso para la iglesia del Señor. A veces quiere decir tantas cosas, uno cuando está pensando que va a subir y se quedan muchas en el tintero, pero sí lo que estoy agradecido al Señor de toda la palabra recibida, con tanto énfasis, con tanta fuerza, lo escuchaba a todos estos pastores jóvenes, y entonces pensaba yo ahora cuando tengo que hablar, se pone difícil porque uno ya tiene unos años encima y tiene que pasar por estas cosas, pero bueno, vamos a ponerle ánimo y amor y vamos a sentirnos jóvenes, de acuerdo a lo que decía el pastor Abel. Antes de venir, teníamos que juntarnos, y me dijo algo que yo muchas veces lo comparto en estos momentos así, en estos retiros. En cuanto a la iglesia, se habló tanto de santidad. Y es que la iglesia tiene que ser santa. Y los que componemos la iglesia tenemos que vivir en santidad. No hay otra manera. Y fui anotando algunas cosas que iban sucediendo en los cultos. Y recuerdo el primer culto, estaba Gonzalo acá arriba. Y en un momento él decía, decile al Señor te amo, decile al Señor te amo, decile al Señor te amo. Y está bien, tenemos que decirle así. Pero para decirle al Señor te amo, tenemos que saber que Él es santo. Y es necesario, no puede ser de otra manera, vivir en santidad. Porque el amor del Señor es puro, es santo. Y si le expreso ese amor que le digo te amo, tengo que vivir como el Señor quiere que vivamos. Sed santos porque yo soy santo. Y después, gracias a Dios, seguía Gonzalo con el culto y dijo algo que también me agradó mucho. Si tenemos que pedirle perdón al Señor, pidámosle perdón por el orgullo, por la vanagloria, por lo que fuera, que también es pecado. Así que, mi hermano, vivamos en santidad. Yo quiero buscarme acá un versículo
que dije al principio, muchas veces lo comparto, que está en Eclesiastés, hablando de la santidad, capítulo 9, esto me metieron el ventilador y me corrieron la página, ya. Diciendo, háganlo, apúntenlo para allá para que no me moleste, si no voy a estar peleándome con las hojas. Por favor, no, ponelo para allá para que, si no se van a enojar conmigo los que están ahí. Pero a mí me perjudica. Ah, este no funciona, no se queda quieto. Ah. Bueno, no sé, así como quiera. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 16, y seguramente que alguno de ustedes se acordará porque lo he leído en muchas oportunidades a esto y lo seguiré leyendo. Pero dice su palabra, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, acordemos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y escuche, mi hermano, mejor es la sabiduría, el temor de Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. 1. Somos un cuerpo y uno. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y quiero decir esto porque tuvimos la oportunidad en estos días, a los pies del Señor, aún el Espíritu Santo nos guiaba a que arreglemos toda situación que sea necesaria arreglar a los pies del Señor. Si hay que pedirle perdón. Si tenemos que arrepentirnos. Y tiene que ser así. Tuvimos la posibilidad. Y contamos cosas muy lindas a veces, pero a veces también nos suceden cosas muy difíciles y tristes. Un pecador, ¿cuánto mal hace y destruye? Tuvimos una experiencia en un lugar, no hace falta decirlo. Pero un pecador nos arruinó la obra, aunque el Espíritu Santo sigue estando ahí, y un día el Señor levantará su iglesia, pero destruyó todo. Es triste, a veces no lo queremos decir, pero es triste. Para recomponer eso, mi hermano, que la iglesia viva como el Señor quiere. Sed santos porque yo soy santo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como Él es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito esté, sed santos porque yo soy santo. Y si lo tenemos escrito en la palabra es porque podemos alcanzarlo. Vivamos como el Señor quiere, mi hermano. Lo que vamos a extender no es una empresa, es la iglesia del Dios viviente. Y quien quiera que vaya a extender la iglesia, tenemos que saber que tenemos que vivir como el Señor quiere, en santidad. Bendito sea Dios. No vayas a ir a ningún lado si no arreglaste toda la situación como tenías que arreglar con el Señor. Porque tarde o temprano, si no vencimos eso, a donde quiera que vayamos, lo vamos a tener ahí adelante siempre, siempre delante, siempre delante. Hace unos días atrás alguien me traía una palabra y recordaba el episodio de Ananías y Zafira, cómo mienten al Espíritu Santo. Y era dura, la recibí. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Ananías y Zafira expiraron. Quizás en aquel tiempo el Señor lo permitió para que la iglesia aprenda a vivir como tiene que vivir.
uno siempre piensa en lo sexual, pero hay muchas cosas que son pecado y que se miente al Espíritu Santo. Así le dijo Pedro, ¿mentiste? Estamos hablando que la iglesia se tiene que extender y la iglesia es santa. Amén. Es la esposa de Cristo y es una unión indisoluble con Él. Esta es la frase que siempre uso. Vivamos como el Señor quiere. Y mientras transcurría, todavía no empecé la predicación, ya lo voy a hacer, quizás lo hago más rápido. Mientras transcurría el culto y vienen las demandas y tenemos que salir, pero a veces estamos muy cómodos, confortables donde vivimos. Yo me escribí aquí algo que quiero. ¿Cuál es el lugar más confortable mientras iba transcurriendo el culto y el Espíritu Santo se iba revelando? El Señor se revelaba por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el lugar más confortable? El lugar más confortable, mi hermano querido que estás aquí por las misiones, es el lugar donde Dios te llama. Quizás no tengas lo que tenés en tu casa ahí en el lugar, pero el Señor te llama y es el lugar más confortable porque es el gozo mayor que puede sentir el corazón de un hombre o de una mujer haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces miramos, y como se decía el primer día, porque tengo que terminar la carrera, que está bien, siempre lo vamos a decir lo mismo, o porque esto, o porque aquello. Y yo conozco a alguien que decía que pensaba tener dinero, entonces quería hacer la obra misionera, que no se iba a valer de nadie. Todavía estoy esperando, porque todavía no lo hizo. Bueno es humillar el corazón y saber que dependemos de Dios. Y que voy a tener lo que el Señor quiere y lo necesario si es necesario. Y si me quiere dar más, me da más. Y si me quiere quitar, me lo va a quitar porque Él es Dios. De oída te habías oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi hermano, tenemos que salir, es verdad. Y pienso muchas veces, ya con la edad que uno tiene, ¿y dónde voy a ir? Y no sé, si el Señor me llama. Rosita un día decía, en un encuentro misionero, las rodillas ya no nos dan, tenemos artrosis, pero lo exterior se va desgastando, pero lo nuevo, lo de lo interior se renueva de día en día. Y siempre hablamos con mi esposa, si el Señor nos llama, estamos para servirle. Pero sé que hay jóvenes que tienen mucha fuerza. Y yo me doy cuenta en mí. Esa fuerza que uno tenía y que quiere ser. Pero ahora me da alegría de ver jóvenes que están. Aunque uno siempre lo está cubriendo. Y no hago propaganda, me da alegría. Los jóvenes están evangelizando en Santa Fe. Se paran en los semáforos por aquí y por allá. Gloria a Dios. Como el Señor nos indica, así haremos. Pero la obra tiene que seguir. Amén. Y no jactarnos nunca de nada. Quizás ahora, después cuando vea el apunte que tengo acá, algunas cosas que me anoté. De nada nos vamos a jactar. Yo entré en las labores de los demás. Sí, pero fui yo quien fue. Sí, es verdad. Pero hubo antes mucha gente que estuvo clamando y orando por ese lugar. Y quizás no de nuestra congregación. Pero clamaban por ese lugar. Seamos humildes. Me impactaba mucho cuando leía la palabra del Señor y después me di cuenta que era algo que el Señor quería que comparta. Hablando del apóstol Pablo, un ejemplo como predicador y como misionero. Es verdad que por ahí una vez yo me río y a veces digo yo Pablo, porque tenía sus cosas también Pablo, pero no podemos dejar de decir, no viví con Pablo, pero a veces cuando uno lee se da cuenta, ¿no? También la fuerza que tenía. Pero
no dudo que tenía una humildad tremenda este hombre y que había aprendido a humillarse a los pies del Señor todos los días. A tal punto cuando uno lo ve y está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero ahí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, le está hablando a los corintios y está recordando, se ve el tiempo que él fue a ese lugar, así como nosotros tenemos que salir y ir a algún lugar. Quizá fue por primera vez allí. Y le dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y sabía mucho. Y sigue diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Uno dice, este hombre en debilidad, con mucho temor y temblor, algo que se hablaba del temor en estos días, se estuvo hablando del temor a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como dije, era un ejemplo. Y todo el contenido, como el estilo de la predicación de Pablo, en esos días, y nos sirve todavía a nosotros, se ajustan a los preceptos de Dios. Y nos revela en cada carta, con una claridad, la cruz. Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias, mire, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreo, tenía el padre hebreo, la madre hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, irreprensible, las tenía todas. Era un hombre preparado, pero no se confiaba en sus habilidades oratorias. El principal motivo y la persona más importante es Jesucristo, en todo lugar. No hablaba así para atraer la atención sobre él. A ver, miren cómo sabe, y puede pasar con nosotros. Cuidado. Pero ya vamos a ver algunas cosas. Todo lo contrario a esto, insisto, lo hacía con mucho temor y temblor. Temor de Dios. Esa reverencia permanente a saber vivir como tenemos que vivir los hijos de Dios, dándole la gloria a Él y siempre la gloria será para Él. Con temor y temblor. Algo completamente opuesto a la autosuficiencia que él tenía, como dije recién, preparado a los pies de Gamaliel. Mire si podía hablar. Y entonces dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con sabiduría humana. Los voy a persuadir así. Sino que mi predicación fue la demostración del Espíritu Santo y de poder. Es lo único que transforma las vidas. Quizás me adelanto por ahí, pero hay algo que me alegró y cuando pasaron estos chicos que se van a casar por civil y se van a casar en la iglesia. Y lo van a decir, lo que Dios unió no lo separa el hombre.
Y algo que a mí me preocupaba mucho en el tema del impenetrable y otros lugares, me acuerdo que íbamos con el pastor Tito cuando estaban los Wichis por ahí en Formosa, que a mí me decía Gonzalo, no se casan. Y a mí me preocupa. Nosotros tenemos que ir con la demostración del Espíritu Santo, como dice Pablo acá, como dice, demostración del Espíritu y de poder. Las personas tienen que cambiar. Las vidas tienen que cambiar. Y la alegría que me dio cuando Rodolfo no me equivoco, un toba se casó. Pasó por el registro civil, pasó por la iglesia, le pusieron la alfombra roja ahí en la iglesia de nuestro hermano Marciano Gómez, ¿sí? Y estaban todos los demás ahí mirando, que se contagien. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las vidas. Y me alegraba este último encuentro que tuvimos allí en Pampa del Indio, verlo a Rodolfo al lado de Gonzalo. Y va a transmitir más allá de la cultura, aleluya, la gloria y la gracia que Dios quiere que vivamos y que estemos. Bendito sea Dios. Pero claro, esto no es sabiduría humana, esto es llevar la demostración del Espíritu y de poder, teniendo temor y temblor en nuestros corazones. Mi hermano, que cuando vayamos a algún lugar no nos captemos. No hace referencia solamente al hecho de la predicación de Pablo. La predicación de Pablo también estuvo acompañada por prodigios, por milagros. Y esto lo pone en 2 de Corintios, tengo anotado acá, capítulo 12, donde él dice que hizo señales, prodigios y milagros, pero dice a lo último, y no está agrandándose tanto esto, no es muy elaborado lo que pone ahí, solamente mostrando el poder de Dios. Cuando alguien se sana porque Dios quiere. Y cuando alguien se muere porque Dios quiere. No es el hombre. No se fanaticen tanto con el hombre. No nos tenemos que ser así. Hay que reconocer que la gracia ha sido en ellos. Muchas veces lo reconozco. Pero el que sana es Dios. Y el que permite que nos muramos es Dios. La demostración del Espíritu y de poder. Y esto se está refiriendo también al poder transformador del Espíritu Santo cuando uno lleva la presencia de Dios, donde quiera que vayamos. Esto era sobre la vida de los corintios. En ese momento experimentaron una conversión genuina y real. No fue para ver si puedo cambiarle lo intelectual. El apóstol Pablo llevó la palabra del Señor para que en verdad sean convertidos verdaderamente y sus vidas sean transformadas y cambiadas. Antes caminaban para allá, ahora caminan para allá, como nosotros. ¿Querés ser misionero? Bueno, mirá, todas estas cosas preciosas que el Señor nos hace vivir. La gloria es para Dios. Así que podemos ver un hombre que se humilla permanentemente. Mire, mi hermano, leamos 2 de Corintios otra vez. Allá lo puedo leer, acá tengo que buscarlo. Allá digo en mi casa, en la iglesia de Santa Fe. 2 de Corintios capítulo 12, mire si se podría haber jactado Pablo. Vamos a leer 4 o 5 versículos, un poquito más. 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y ahí comienza a hablar de él. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco
A tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No sabía cómo había sido, pero la experiencia la había tenido. Y dice, no me voy a gloriar de eso. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. Sabía que había sido tomado por el Señor, que ahí la autosuficiencia de él no servía para nada. Fue porque el Señor lo vio y lo llevó y se quiso revelar a él. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Seamos humildes. Y cuando vamos a un lugar, mi hermano, tenemos que hacerlo al lugar donde vamos. Se habían ido a Italia una persona hace muchos años, vieron cuando, bueno, de crisis estamos ya cansados, qué sé yo cuántas ya, no sé en qué fue. Y se habían ido a Italia, toda la familia, porque acá estaban bien, pero cuando fueron allá iban a limpiar copa, a limpiar casa. Y tenían un hijo adolescente, fanfarrón, agrandado, y se ponía la camiseta argentina. Y fue a buscar comida. Y se hacía el agrandado, y se hacía el importante. Qué triste, ¿no? Pero miren lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1, 14. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios, soy deudor. Me hago como ellos. Pablo sentía la obligación de predicar el evangelio a todo tipo de personas. A todo tipo. Mi hermano, cuando el Señor te mande, donde te mande, no. Podés estar allá abajo y mirar de arriba a alguna persona, el Señor te va a dar la oportunidad. Pero cuando uno habla la palabra del Señor, no es que lo reciben a uno, reciben la palabra de Dios, te lo aseguro. Y si pensás que alguno está por ahí porque te estás agrandado, ponete a la altura. Tenemos que hablarle a todo tipo de personas. Mire un ejemplo, Jonás, cuando el Señor le dice, anda a Nínive. No, ¿qué voy a ir si todos son todo un desastre, unos corruptos, que esto, no voy a ir nada, miren todo lo que pasa. Hasta lo tiene que tragar un pez. Y muchas veces uno se hace la idea que Jonás estaba en la panza del pez y había un escritorio que tomaba café. ¿Vieron que a veces uno tiene esas ideas así? Entre medio de las tripas del ácido. El que sigue vanidades ilusorias, la misericordia de Jehová abandona, termina diciendo. Si es por la gracia de Dios que podemos hacer lo que hacemos y nos gozamos, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Voy a buscar y Romano, en los versículos que siguen, déjeme que lo encuentre. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si hay algo que pasaba en Pablo, era que no se avergonzaba del Evangelio. Mi hermano, no nos avergoncemos de proclamar lo más grande, las buenas nuevas, el Evangelio del reino. Él se gozaba en anunciar el Evangelio, porque sabía que había poder para traer salvación a toda la gente y llevar a las personas a confiar y a poner su fe en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo en cada ciudad donde iba?
era proclamar el reino de Dios. Y muchos se rehusaban, mire, hasta lo castigaron y cuantas cosas más. Pero mi hermano, donde quiera que vayas y donde quiera que vayamos y donde quiera que el Señor nos mande, nunca renunciemos a hacer la voluntad del Señor. Sigamos adelante. Pablo lo hacía. Así que podemos ver ahí cómo Dios en todo tiempo, en su momento, a Jonás podríamos pasar muchos ejemplos más. Cristo cuando estuvo caminando sobre la tierra, la iglesia primitiva, teníamos que extender la palabra de Dios. Pero una seguridad tenemos porque la palabra del Señor es verdad. La verdad es la verdad, dijo Carachi. Así dice el dicho. Donde quiera que vaya van a escuchar, la verdad es la verdad, dijo Carachi. Y sí, es la verdad, es Cristo. Y dice ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Pampa del Indio, en La Sirena. Ahí hay un pueblito antes, ¿cómo se llama ese pueblito? Bermejito y cuántos lugares más. Aleluya, qué lindo de llevar la palabra, ¿no? Me seréis testigos y hasta lo último de la tierra. Y escuchábamos el primer día, no es el África, es donde el Señor te llame. Es donde el Señor nos envíe. Y se dijo el primer día, lo que decía Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare las buenas nuevas. Mire, si Pablo no hubiese querido predicar, sentía una obligación interna de hacerlo, no podía, no era imparable, el Espíritu lo llevaba. ¿Y sabe qué? Que muchas veces también nosotros hemos dicho lo mismo, hemos dispuesto completamente a depender de Cristo por amor. Y muchas veces digo yo, fuimos comprados por precio, vivimos por la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces le decimos, te amo, Señor? Bueno, si es que le dijiste te amo, el Señor te dice, andá. Y si no, me amo más yo, o las cosas que tengo, que lo que el Señor me manda a hacer. Pero estoy cómodo, Dijera Miguel el primer día, la fe produce o provoca incomodidad. Y a veces, créame, dolor y cuantas cosas más. Pero es la fe. Es la gracia y la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 9. Sí, ya lo leí. Versículo 16, ya lo leí. Pero quiero ver el 17 y el 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Amén. Y es verdad que no buscamos recompensa, al menos. A ver qué recompensa me va a dar el Señor, si voy a estar mejor, no sé. Pero la recompensa que voy a tener, que Él va a estar engrandecido en mi corazón. Mi hermano, el gozo más grande que hay es hacer lo que el Señor te dijo y me dijo que hagamos. No hay otra cosa. Y si no, serías un pobre hombre o una pobre mujer. Estando en el mejor lugar, pero sabiendo que nunca obedeciste al Señor en lo que Él te pidió. ¡Qué tristeza! Mi hermano, créame, si yo no hubiese hecho lo que el Señor me pidió en el momento, cuando éramos jóvenes, después y cuantas cosas más, tendría quizás muchas cosas o nada, porque uno siempre piensa que va a tener, no sé, pero es probable. Hay tantos empresarios que se funden, yo no iba a ser empresario, pero digo estas cosas así.
¿Cómo hubiese estado? No, ¿cómo estoy haciendo la voluntad del Señor? Aleluya. Es lo más agradable y el gozo mayor que puedo tener y disfrutar. No buscando nada, pero el Señor me lo dio todo, todo. Bendito sea Dios, todo. Y el Señor te va a dar todo lo que necesites para que tengas gozo. Aleluya. Bendito sea Dios. La obra del Señor es preciosa. Sí, dale un aplauso al Señor, sí. Aleluya. Aleluya. Y si no predico, ¿cuál va a ser mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y quiero leer algo más ahí, cuando la identificación que tenemos que tener. El apóstol Pablo no violaba ninguna cosa que estaba puesta en las Sagradas Escrituras. Estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para entrar en el mundo de otros y conducirlos a la salvación. Y dice, por lo cual, 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Bueno, acá podemos poner otro ejemplo cualquiera. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. No transgredía la palabra, se lo aseguro. Había una moral en él, bíblica, terrible. Era la palabra de Dios. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A todos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Sigue diciendo, no saben que los que corren los estadios se corren, pero uno gana. Preparémoslo para obtener este logro, mi hermano. Antes de venir, unos días antes, alguien me pasó algo que es muy conocido para nosotros. Ya voy a terminar, si quieren subir los músicos. Hay un himno que yo canto siempre cuando estoy en los encuentros misioneros, ya se lo dije a una de las cantantes. Pero las condiciones importantes para quienes pretenden ser enviados al campo misionero. Tiene mucha relación, o casi toda, con aquella palabra que recibimos del Señor de llegar al Chaltén, al lugar más austral. Y ahora hay otro matrimonio que está en Ushuaia, bendito sea Dios, 2. Y ahora va a ir otro matrimonio, la escucharon ayer. ¿Cómo habla Natalia? Es la nieta de Ana María. Ah, amigo. Y estaba acá Damián, no sabía cómo hacerla callar. Pero qué bendición. ¡Qué bendición! Y yo la vi a Natalia con gozo, con alegría. No por los dos puestos, porque yo hace bastante que vengo hablando con ella y nunca se borró de su corazón el llamamiento que Dios le hizo. Tuvieron una bendición esto. Recién casado, le dieron una casa. ¿Dónde está Natalia ahí, Damián? Por ahí. Allá están. Le dieron una casa en un barrio, pagan una miseria por mes. No se atrasen, ¿eh? Agrandaron la casa. Y ahora, pero siempre estaba acá adentro. Ay de mí si no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad de hacer la obra de Dios.
El Señor es fiel, te lo aseguro. Y allá van a ir. Pero hay unos 9 puntos que se toca. Véanlo: fe, obediencia y temor de Dios. Dijera el pastor Alberto Rey en Cuba, dice: después de la Biblia es el libro de referencia que tengo. El primer punto, mi hermano, es procurar ser bautizados con el Espíritu Santo. Vital importancia es hablar en lenguas. ¿Vieron lo que contaba el pastor Abel ayer, cuando pasó por medio de esos Umbanda? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Esta es la importancia. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El hablar en lenguas. Algunos dicen, eso era para otro tiempo. No. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Es verdad que no hace falta, dice el apóstol Pablo, todos hablen en lengua, y yo hablo más que todos ustedes, pero mejor es que en la iglesia se profetice, eso tenemos que decirlo también. Pero cuando se habla en lenguas, a sí mismo se edifica. En Pentecostés se nos dice le oímos hablar las maravillas de Dios, estaban hablando en lenguas. Y ahí estaban cretenses, árabes, y dice, le escuchamos hablar las maravillas de Dios. Así que yo quiero animarte a esto: quien las tiene es bueno que la practique todos los días. O te pones a hablar en lengua. No voy a hablar ahora, podía hablar, para que si entra alguno incrédulo, vamos a profetizar. Convertite y rendite al Señor. Esto sí que me escucha decir. El segundo punto es vivir en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es saber que somos diferentes de lo que antes éramos, antes de recibir a Cristo. Y vivir una vida completa en esta novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Y aquí todas son hechas nuevas. Tercer punto, caminar en el Espíritu. Y se usa prácticamente el mismo versículo. Andemos en el Espíritu. Es resolver los problemas de manera espiritual donde quiera que estemos. Amén. Con la mente de Cristo. ¿Qué hubiese hecho el Señor Jesucristo? Y ponerse en las manos del Señor. Y nosotros, dice 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. ¿Lo creemos? Y el punto 4, como había hablado de Pablo, que tenía tanta gracia y tanta sabiduría y tanto conocimiento, cuidarnos del orgullo espiritual que puede resultar de estas dos condiciones que dije anteriormente: caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y eso nos puede inflar un poco. ¿Cuánto sabe este? Yo cada día quiero aprender. Y cada día escucho a todos cuando me hablan de la palabra del Señor y le presto mucha atención. Quiero aprender. Quiero oír, quiero ser edificado. ¿Por quién? Por el que sea. Y siempre lo digo, ustedes me escuchan, los de Santa Fe y algunos otros, que sea joven o que sea grande o que sea como sea, me está hablando de la palabra y yo presto mucha atención porque ahí voy a recibir bendición. No subestimemos ni menospreciemos a nadie. Ya me voy en una exageración. Dios, cuando quiera hablar, hablaba por una burra. Así que mire, mi hermano, si tenemos que prestar atención y ser humildes. Creo que, no sé si se leyó, cuando hablamos de esto,
Dice Romanos 12:3, no tener más alto concepto de sí del que se debe tener. Cuidado. Amén. Quinto punto, ser sencillo y humilde. Ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, Filipenses se leía, 2:15, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Mi hermano, donde quiera que estemos tenemos que resplandecer, no nosotros, la gloria del Señor a través de tu vida y de mi vida. Bendito sea Dios. Y tener una vida sacrificada, el sexto punto. Estar dispuesto a todo. Ahí me alegraba cuando veía todo lo que hicieron allí en la Sirena, en otros lugares. Hay un pastor, creo que vos lo conocés, Tito Vallejo, puede ser un hombre medio morochito, bajo, que es doctor. Hace años, él había estado en Guinea Ecuatorial. Entonces nos dijo al Consejo Pastoral de Santa Fe, lo conoce. Y él nos dijo, hermano, yo cuando pido gente, ustedes mandan teólogos. Es lo que se decía también los otros días. Necesitamos conocer y saber la palabra del Señor. Pero yo necesito hombres que vayan y caben letrina. Una cosa y la otra. Estar siempre dispuesto. Una vida sacrificada. Meterme, leer la palabra que me edifica. Y si tengo que agarrar la pala, agarrar la pala. Y si tengo que agarrar la cuchara, agarrar la cuchara. Y la máquina de soldar se dedicó al pastor Tito. Menos mal, Tito, que hiciste este púlpito ahora. La otra vez, amigo, hice un púlpito, así no me entraba la Biblia. Y tenía cualquier cantidad de chapa, máquina de soldar y cuántas cosas. Mirá, Tito, casi me caigo. Yo no sé cómo subió Suzuki acá. La verdad que le decía a mi señora, pero mira Suzuki subiendo. ¿A dónde está Suzuki? Se fue allá atrás ahora. Tener una vida sacrificada y estar dispuesto a todo. A todo, hermano, a todo. Si tenés que dar la hora feliz, da la hora feliz. Si tenés que ir a otro lugar, a otro lugar. A todo. No, ¿cómo voy a estar yo con los chicos? En cualquier lugar, y si tenés que hacerte el payaso a veces, por decirlo de alguna manera, con los chicos para ganarlos, dale. Tenés que meterte en un lugar que a veces te hace la idea, en esa casa o en ese, perdón, no ofendo, un rancho ahí, y uno se hace la idea de que hay un ropero, hay una mesa. Y entrar ahí, ropero no existe, mesa tampoco, 4 o 5 hijos, no hay cama, una camita así, y uno dice, pero hay que entrar, estar con ellos, al judío judío, al griego griego, al débil débil. Segunda Timoteo 2:21, ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Así, también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos. ¿Qué hicimos? Nada más de lo que teníamos que hacer, nada más. ¿Estamos dispuestos? Séptimo, no quejarse. Qué fea que son las quejas. Sí, te va a faltar o no. Pero estar contento con lo que tenemos. Hermano, no os quejéis. A veces estamos en la ciudad con tantas cosas y todavía nos quejamos. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. No quejarse. 8. ¿Quién me lo dio? Este punto es el que más me gusta.
Tener alegría en el corazón y en el rostro. ¿Cuándo? Siempre. Podés estar pasando por los momentos más difíciles, pero podría decir el pastor Ernesto Lozano, ¿vieron? Tengamos la cara de Geñol, el pelado ese que aparece ahí en las cosas con la cabeza llena de clavos y una sonrisa de oreja a oreja. Cara de Geñol. No le pongo clavo a nadie, no. Tener alegría. Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y último punto, 9. Amar el lugar donde vamos a vivir. Si estás viviendo en Corrientes, hacete correntino. Si estás viviendo en Entre Ríos, habla de los gurises. Y amás el lugar, es el lugar que el Señor nos dio. Y si estás en Capital, ¿sabés, Ches? ¿Viste por qué? Los cabecitas negras. Que nunca me mande a Capital el Señor, por favor. Señor, ten misericordia. Termino con esto. Debemos volcar nuestro amor como Dios lo volcó. ¿Cuándo? Cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y caminó entre nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! 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 Ponete de pie y cantamos Usa mi vida. Usa mi vida. Que sea una oración. Señor. Que sea un clamor.